lo que dice su palabra, si Él cuida de las aves, ¿cuánto no más cuidará de nosotros, que somos sus hijos, creados, ¿verdad?, hechos a imagen y semejanza del Señor? ¿Amén? Así que hoy vamos a estar viendo un tema bastante hermoso, hermano, cómo testificar. Amén. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos llamados a predicar el Evangelio. Y parte de predicar el Evangelio es testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿En cuántos de ustedes Dios ha hecho algo hermoso en su vida? Amén. Todos tenemos algo que contar. Amén. Y el testificar no se limita solamente a dar el testimonio de cómo Cristo los salvó, sino que aún en nuestras vidas de cristianos tenemos diferentes testimonios que podemos dar, ya sea de sanidad, de restauración, restitución, tantas cosas que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. La obra de Dios no termina el día que usted se entregó a Cristo, no, la obra de Dios termina el día que recibamos un cuerpo incorruptible, y hasta entonces vamos a poder corrompernos todavía, pero Dios va a tener misericordia de nosotros para volvernos a limpiar. Amén. Pero la obra de Dios se termina hasta el día que nosotros estemos en la presencia del Señor. Entonces hoy vamos a ver, hermano, cómo testificar. Así que pónganse sobre sus pies y abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, vamos a estar viendo el versículo 8. Amén. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga, diga un amén fuerte. Amén. Somos buenos para el esquema bíblico. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden tomar sus asientos. Les decía al principio que hoy vamos a estudiar el tema de cómo testificar. Amén. En este versículo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo? Entonces, hermano, como portadores del Espíritu Santo hemos recibido también poder. Amén. Muchos hoy en día, yo no entiendo por qué muchos piensan que el poder solo lo tiene el pastor, solo lo tienen los diáconos, solamente el evangelista, solamente el misionero. No, hermano, nosotros todos hemos recibido al Espíritu Santo, por tanto todos tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Usted no tiene por qué dudar que usted es portador del Espíritu Santo y del poder de Dios. El orar por un enfermo no se limita solo para el pastor, solo para el evangelista, no. Si usted tiene la oportunidad de orar por un enfermo, en ese instante hágalo, y hágalo con fe, y Dios, hermano, nos ha dado el poder para hacerlo. Amén. Pero aquí mismo en este versículo después dice: y me seréis testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Testificar. Si usted es testigo de un crimen y usted le dice a la policía: yo vi lo que pasó, ¿qué van a hacer? Van a anotar lo que usted está diciendo que usted vio, van a anotar su nombre, su dirección, su número de teléfono, hasta su ID le van a pedir, y van a anotar toda esa información, y después lo van a llamar los detectives que quieran hablar con usted para tomar una declaración formal, y cuando ese caso se vaya a la corte, a un juicio, lo van a llamar para testificar. Entonces, hermano, nosotros no somos testigos, ¿verdad?, físicos de que Cristo murió en la cruz, porque no lo vimos suceder, pero somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ahí usted puede hablar de lo que usted vio, de lo que usted sintió, del cambio que Dios ha hecho en su vida. Entonces, si usted es testigo de lo que Dios ya hizo en su vida,
usted tiene que testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Así que hoy, hermano, nuestros objetivos es aprender cómo dar su testimonio de una manera ordenada y entendible. ¿A cuánto les ha pasado que usted escucha el testimonio de alguien y usted dijo, pero fue esto primero o fue el otro, o no entendió bien la historia? A mí me ha pasado. ¿Saben por qué? Porque no lo dicen de una manera ordenada. Empiezan en el medio y luego regresan al principio y luego se van al final y luego regresan otra vez al medio. Y no debe ser de esa manera, debe de ser de una manera ordenada, cronológica, o sea, de principio a fin, basado en el tiempo en el que ocurrieron las cosas. Entonces hoy vamos a aprender eso, amén. También a dar nuestro testimonio de manera clara, concisa y precisa. Yo alguna vez he usado la expresión de que alguien habla y dice uno solo cantinflió, porque usted sabe que Cantinflas decía muchas cosas, pero en sí no decía nada. Y hay personas, hermano, que a veces pasan a este lugar y hablan muchas cosas, pero no dicen nada. Nada que edifique, nada que sea de bendición, nada que sea entendible. Entonces aquí, hermano, tenemos que tener cuidado. Si usted va a dar su testimonio, hágalo de una manera clara, concisa y precisa. No le dé tanta vuelta al asunto. Llegue al punto, amén. Porque ¿a cuánto les ha pasado que están teniendo una conversación con alguien y le empiezan a contar de su niñez, una experiencia que tuvieron con amigos de su niñez, y le empiezan a dar hasta el nombre y apellido de los niños de sus amigos de la infancia? ¿Y de qué sirve que nos digan los nombres si de todos no los conocemos? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer las cosas de una manera clara, concisa y precisa. Y número 3, desear dar nuestro testimonio sin perder ninguna oportunidad. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos perdido oportunidades para testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Sí, a veces, hermano, nos vamos a encontrar con resistencia. Va a haber gente que no va a querer escuchar tu testimonio. Habrá gente que no te va a poner atención, no te va a respetar. Incluso hay quienes quizás te van a ofender porque tú les quieres hablar del Señor y testificarles lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros, hermanos, estamos llamados a contender ardientemente por el Evangelio, pero no vamos a pelear. Amén. Si usted ve que ya una persona se está enojando, mejor dígale, está bien, y déjelo. Todo lo que usted ya le habló va a servir aquel día en el juicio para decirle, tuviste oportunidad de escuchar y no quisiste. Amén. Pero nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Muchos creyentes, hermanos, dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero algunos enfatizan en áreas que no ayudan al oyente a acercarse más a Dios. Otros quieren hacerlo bien, pero no saben cómo. ¿Cuál es una manera que usted cree que usted puede contar su testimonio que no ayuda al que lo está escuchando a acercarse a Dios? Si tenemos un mal testimonio, van a decir, me estás diciendo eso, pero sigue siendo el mismo. Si le agrega además, si lo exagera. Yo he conocido gente, que es muy exagerada en lo que cuentan, y incluso yo, cuando estoy escuchando a una persona muy exagerada en lo que estoy contando, pierdo el interés, porque siento que me está diciendo solo mentiras, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando una persona se enfatiza solo y que el pastor me dijo y que el pastor me enseñó y que el pastor esto y el pastor, y entonces está presentando al pastor y no está presentando a Cristo? Amén. Y ahí es donde cometemos mucho error nosotros a la hora de testificar o de hablar de Dios. A veces nos hace falta conocer más la palabra.
Que es que el pastor me ha enseñado de esta manera, es que en la iglesia nos han enseñado así, es que la doctrina dice así. ¿Qué tal y cambiamos esas palabras y empezamos a decir la palabra de Dios dice, la Biblia dice, Cristo dijo? Amén. Hay palabras en la Biblia que están en rojo porque Cristo las dijo. Entonces usted puede decir, Cristo dijo esto, Cristo dijo el otro, en vez de estar diciendo el pastor me dijo, el diácono me enseñó, el maestro de escuela dominical. No, la palabra, es cierto que el pastor enseña, es cierto que los maestros de escuela dominical enseñan, pero ¿qué es lo que enseñan ellos? La palabra. Entonces aprenda la palabra, amén. Entonces cuando usted esté testificando, hermano, presénteles a Cristo, amén. No les presente al pastor, a él lo van a conocer cuando vengan a la iglesia, pero lo primero es que conozcan al Señor, amén. Así que debemos de tener cuidado de enfatizarnos en áreas que ayuden al oyente a acercarse más a Dios. Otros quieren hacerlo bien, pero no saben cómo. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de presentar nuestro testimonio a los inconversos? A continuación veremos lo que se consideran los 3 puntos básicos del testimonio de un creyente para presentarlo en 5 minutos. ¿Cuántos pueden presentar su testimonio en 5 minutos? En 5 minutos. Decimos, uno ha vivido una vida tan larga. Para contarla en 5 minutos está complicado, ¿verdad? Pero miren, el primer punto es hablar antes de nuestro encuentro con Cristo. Amén. Porque obviamente todos tenemos un punto y aparte, un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces empleamos el mejor tema principal que describa su vida en ese entonces. ¿Qué era lo que buscaba usted? A menudo la gente busca éxito, amor, posesiones materiales, la paz y hasta el propósito de su existencia. Algunos llevaban una existencia sin significado antes de hallar a Cristo. Así rápidamente, si yo le pregunto a alguien de ustedes, y vayan preparándose porque les voy a preguntar, si yo les digo, ¿cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cuál sería su respuesta? Hermano Margarito. Un desastre. Un desastre. Hermana Gloria, ¿cómo era su vida antes de Cristo? Un desorden. Hermana Mireya, ¿cómo era su vida antes de Cristo? Autoritaria. Hermano Isidro. Desordenada, igual que la tierra, ¿verdad? Antes de que Cristo. Hermano Abimael, ¿cómo era su vida antes de Cristo? Bueno, pues yo crecí en el Evangelio. Amén. Pero igual, uno está aquí en la iglesia y uno no tiene paz, o uno es atemorizado por cosas que llegan a la vida. Entonces, amén, cuando ya encuentras realmente a Cristo, Dios te cambia y Dios te hace libre. Amén. Y toca un punto importante, hermano, porque nosotros a veces como padres queremos que nuestros hijos les sirvan al Señor, pero cometemos el error de que no les presentamos a Cristo, les presentamos la iglesia. Les presentamos el orden de la iglesia, la doctrina de la iglesia, lo que el pastor dice, lo que la iglesia enseña. Pero ¿cuántas veces usted le ha presentado a Cristo a sus hijos? Yo miré hace unos meses un testimonio de un pastor, y cuando él lo dijo con un nudo en la garganta, y yo lloré cuando lo dijo. Y él era el hermano mayor en su familia y su papá era pastor, y él es pastor y sus hermanos son pastores también, son una familia de pastores. Y decía él, hubo un día, dice que yo, mi hermano era solamente 2 años menor para mí, dijo él, y me asomé por la puerta de la casa y a lo lejos, dice, en la yarda enfrente, vivían en Texas, las casas allá tienen acres de yarda grande, ¿verdad? Y dice que él a lo lejos miró a su papá con su hermano menor, que era 2 años menor para él, y que los miró y que él dijo, yo quiero ir con ellos, y agarró su pelota y quiso salir corriendo, y su mamá lo detuvo y le dijo, no, Ed, ahorita no puedes ir. Y él dijo, pero ¿por qué no? Si ellos están allá, yo quiero ir allá con ellos, yo quiero jugar. Y le dijo, no, Ed, ahorita no, porque tu papá ahorita está teniendo una conversación importante con tu hermano. Y que le dijo, ¿qué pasó? Porque le dijo, tu papá le está presentando Cristo a tu hermano.
Fíjense, o sea, el papá agarró a su hijo y se lo llevó a un lugar a solas para presentarle a Cristo. Y estamos hablando de un pastor. Cualquiera puede decir, no, pero el niño ya tenía que conocer del Señor porque es pastor, va a la iglesia. Hay que presentarle Cristo a nuestros hijos. Amén. No caigamos en el error de solo presentarles la iglesia, los hermanos, la ley, ¿verdad? No, hay que presentarles a Cristo, que conozcan al Señor. Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y esto lo vemos, y discúlpeme, me estoy saliendo un poco de tema, pero es lo que el Señor me está dando en este momento. La Biblia nos relata, ¿verdad?, de el etíope. Dice que él venía de regreso de adorar, ¿verdad? Venía de adorar, iba leyendo al profeta Isaías y Dios envió a Felipe a ese lugar. Y Felipe lo escuchó lo que iba leyendo y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo? Si nadie me lo explica, pero si venía de adorar. O sea, venía de estar en la sinagoga, de estar en el templo, donde les predicaban, donde les enseñaban, venía de adorar, pero no entendía lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque conocía la sinagoga, conocía a los que enseñaban, conocía la tradición, pero no había conocido a Dios todavía. Entonces muchos en las iglesias están porque conocen de Dios, pero no han conocido a Dios. Y usted me puede decir, ¿y cómo podemos identificar a esas personas? Es fácil identificarlas. ¿Saben por qué? Son gente que nunca se comprometen con el Señor. Llevan una vida, un día sí, un día no. Les da igual venir o no venir a la iglesia. Es gente que viene a la iglesia y saben lo que es pecado y viven en pecado y no les interesa vivir en pecado. Para ellos es normal. Esa es la gente que conoce de Dios, pero no conocen a Dios. Porque al momento que el ser humano conoce a Dios, se convierte en sabio. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y el que teme a Jehová le busca. El que teme a Jehová busca la santidad. El que teme a Jehová se arrepiente de sus pecados. Y usted sabe que el arrepentimiento no es pedir perdón, es pedir perdón y cambiar. Amén. Entonces, hermano, presentémosle a Cristo a nuestros hijos para que lo conozcan a Él. Amén. No solamente la iglesia, sino que conozcan al Señor. Entonces, muchos hermanos llegan al Señor porque tienen una necesidad específica en su vida. Algunos porque dicen, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Why am I here? Y empiezan a preguntarse cosas. Algunos empiezan a buscar en internet y están buscando una respuesta filosófica a sus preguntas, pero se encuentran con Cristo. Amén. Y eso es para testificarlo. Hay personas que llegaron al evangelio porque lo perdieron todo y ya no había otra solución. Y usaron a Cristo como la última opción, pero Cristo vino y restauró y les dio todo lo que habían perdido. Amén. Entonces todos llegamos al Señor por una necesidad. Yo no creo que aquí haya alguien que diga, yo vine a Cristo porque todo me iba bien y quería que algo me fuera mal. ¿Verdad que no? No, todos llegamos porque algo había mal, estábamos en busca de algo que el mundo no puede llenar, que tu esposo, tu esposa, tus hijos no pueden llenar, solo Cristo lo puede llenar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene y llena el vacío que hay en el corazón del ser humano. Algunos quizás andaban buscando dinero, tantas cosas. Pero cuando usted está testificando, usted tiene que empezar a testificar acerca de lo que usted era antes de llegar al Señor. Amén. Yo toda mi vida me crié en el Evangelio, pero yo recuerdo que yo tenía 7 años cuando escuché realmente una predicación y entendí y capté y comprendí el plan de salvación de Dios. Y me acuerdo que cuando el pastor hizo el llamado, yo le jalé la falda a mi mamá y le dije, mami, llévame para enfrente porque yo quiero aceptar a Cristo. Y había estado en la iglesia toda mi vida, pero ese día yo decidí, yo quiero aceptar a Cristo. Y desde ese día le serví al Señor. Ya de grande me aparté un tiempo y no me fue nada bien,
nada bien cuando me alejé del Señor, y todavía a veces uno está pagando las consecuencias de las cosas que sucedieron en el pasado por el error de apartarse del Señor. Entonces, si yo quiero testificar, puedo testificar eso, que de niña me entregué al Señor, o puedo testificar, me aparté de Él y me fue mal, pero ahora que regresé, Cristo me ha bendecido y me ha dado más de lo que tuve antes, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Entonces tenemos que hablar de lo que éramos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Eso es lo primero que usted va a hablar cuando usted está testificando. Amén. Antes del encuentro con Cristo. Segundo, ¿cómo se encontró con Cristo? ¿Cómo fue que Cristo lo encontró a usted? Hermana María, ¿cómo encontró a Cristo? Pues estaba perdida en mis deleites. Sí, pero ¿cómo conociste del Señor? O sea, ¿Quién te evangelizaron? ¿Tú fuiste sola a la iglesia? me invitaron a, bueno, en sí, a tu papi igual que me invitaron, y él me ha aceptado, escondidas de mí, porque yo decía, si te haces evangélico, porque era una evangélica que lo estaba evangelizando y mucho hablaba con él, y iban y me decían que él se iba a cambiar de religión, y pues uno no conoce lo que es, para uno es una religión más. Entonces le dije, si tú te metes con los aleluya, nos vamos a divorciar. Y lo tenía amenazado, entonces él a escondidas le estaba el evangelio y a escondidas se iba. Me decía que se quedaba a trabajar tarde, y luego pues ahora sí empezaron a ayunar, a orar por mí, porque era rebelde yo para el evangelio. Y para poder venir y darme el mensaje. Todos me lo dieron, pero no mucho creí, pero empezaron a invitarme a la iglesia. Y ahí fue donde yo, como dices tú, oí el mensaje que realmente, por el hermano Eduardo Simite. Cuando yo oí ese mensaje, quebrantó mi corazón, y ahí dije, oh sí, yo necesito no una religión, sino un salvador para mí. Amén. Entonces fue a través de un evangelismo personal. Amén. Que ella, ¿cuántos llegaron a Cristo por el evangelismo personal? ¿Qué es evangelismo personal? Que una persona se acerca a ti y te habla de Cristo. ¿Cuántos se acercaron así al Señor? Que alguien los invitó a la iglesia, alguien les habló de Cristo por primera vez, ¿no? ¿Cuántos llegaron solos a la iglesia porque ya no encontraban la salida? Entonces, ¿cómo llegaron al Señor? A ver, hermano Ismael. ¿Ya era el plan de Dios? Sí, y en la tarde, pues que me dice mi papá, levántate, dice, váyate, dice, come. Y digo, no, yo me voy, dice, come. Y me sirvió de comer y comí, pues tenía yo mucha hambre. Y me dice, váyate, dice, aquella ropa, dice. Y me bañé y digo, no, yo me voy, dice, cámbiate. Y me cambié, dice, ahora vamos a la iglesia. Digo, no, yo me voy, dice, y yo paso por mi mente. Digo, bueno, nomás porque me dio de comer, voy con él a la iglesia. Y me fui con él, y
Y ahí fue donde yo realmente sí ahí ya conocí al Señor. Yo lo acepté, a pesar de tantos años de niño estuve en la iglesia, nunca la había aceptado y ese día yo la acepté al Señor. Gloria a Dios. Como dice usted, estamos en la iglesia, conocemos a Dios, pero no le conocemos. Amén. Y eso es real. Amén. Es muy real y es el triste caso de muchos dentro de las iglesias. Amén. Que estamos aquí porque conocemos de Dios, pero no hemos conocido al Señor. Amén. Pero entonces todos hemos llegado, hermano, a través de una necesidad, y ya sea por el plan perfecto de Dios que nos puso en el lugar indicado, en el momento indicado para que le conociéramos, o alguien vino y nos habló de la palabra del Señor, o nuestra propia desesperación nos llevó a buscar a Dios como la última opción, como solución a nuestros problemas. Pero todos, hermano, todos los que estamos aquí tenemos una historia de cómo nos encontramos con Cristo, ¿verdad? Tenemos que saber contar eso, saberlo testificar en un orden que la persona que nos está escuchando nos entienda, y no le exageren, no le meta hipérboles a lo que usted está diciendo. Don't use hyperboles, don't exaggerate when you're talking about it, porque la gente está exagerando y ya no creen, ¿verdad? Hay que ser lo más simple, lo más preciso, conciso y claro en lo que uno está hablando, para que la gente capte lo que le estamos diciendo y lo crean. Porque, hermano, a veces nos empezamos a reír, es que me agarró el Espíritu Santo y sentí un fuego. Para una persona que no es espiritual, lo que usted está diciendo no tiene sentido. Eso es una gran verdad. Si yo me pongo a testificarle a una persona que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo y me pongo a hablar en lenguas mientras le estoy dando mi testimonio, va a decir, esta está loca. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el Espíritu Santo. Ellos no entienden el poder de Dios. Hay que presentarles las cosas de manera que la puedan entender. Yo he visto, hermano, y a veces me da risa, porque yo siempre digo que para el que es pastor, que es evangelista, que es ministro, hay que tener un nivel de sabiduría y saber hacer las cosas. Yo vivíamos aquí, ¿verdad? En la 51 y San Pedro, y en el parque a veces los domingos en las mañanas llegaban hermanos a evangelizar y ponían bocinas y se ponían a predicar, y nosotros veníamos para la iglesia, y mientras pasábamos por ahí, hermano, lo único que oíamos, Dios te va a meter al infierno. Y están hablando de esa manera, y la gente, lejos de quererse acercar a escuchar el mensaje de salvación, dicen, ay, esa bulla, ese ruido, cómo molesta. Entonces, hermano, hay que tener sabiduría a la hora de hablar. Incluso nosotros, hermano, si yo me agarrara ahorita a hablar así toda la enseñanza que estoy dando, ustedes mismos dirían, bueno, a la hermana no se le cansa la garganta de hablar así. Es una realidad. Entonces las cosas de Dios, hermano, hay que hacerlas en orden. Yo entiendo que hay momentos que el Espíritu Santo te va a agarrar y vas a hablar de una manera diferente, vas a hablar en lenguas, vas a danzar, vas a llorar, quizás no se te va a entender lo que estás diciendo, pero cuando estás testificando o estás dando el mensaje de salvación a personas que no lo han conocido, tienes que hacerlo de una manera ordenada. Amén, porque Dios es Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted ve cómo Dios creó el mundo, el universo, usted va a ver que lo hizo en orden de lo que se necesitaba primero. Amén. Entonces Dios es un Dios de orden, y nosotros tenemos que ser ordenaditos como nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así que primero dijimos que hablaríamos de qué. Número 1, antes del encuentro con Dios. Segundo, cómo se encontró con Cristo. Y número 3, qué sucedió después del encuentro con Cristo. Aquí es donde usted ya hace una comparación de lo que usted era antes con lo que usted es ahora. Usted puede decir, yo era un borracho y me la pasaba, dice el hermano, que él se amanecía en la calle. Si yo me amanecía en la calle, no sabía ni cómo llegaba ahí, porque era un borracho, era un drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento que alguien me habló de Cristo, y Cristo llegó a mi vida, y ahora ya no tomo, ahora ya no uso droga, ahora soy un hombre de bien, una mujer
ahora le sirvo a Dios, ahora soy responsable, ahora hasta puedo ahorrar dinero porque ya no me lo malgasto en el vicio. Eso es dar un testimonio preciso, conciso y claro. Todos lo entendieron, no es mi testimonio, pero me lo entendieron. Amén. Entonces, de esa es de la manera que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Claro está que su vida no ha sido un lecho de rosas desde su conversión, porque desde que nos convertimos al Señor no todo ha sido bonito. Para algunos a veces la situación se ha puesto un poquito más difícil, porque ahora batallamos en querer cambiar las cosas de nuestras vidas que sabemos que están mal, pero a veces las circunstancias que nos rodean no permiten hacer esos cambios y batallamos en eso y obviamente la vida no es color de rosa para nadie. ¿Cuántos aquí todavía tienen luchas y pruebas? ¿Cuántos aquí todavía batallan con la mente? ¿Cuántos aquí todavía batallan con tentaciones? Todos, ¿ve? No se sienta solo en su lucha, todos estamos en la lucha, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero en su testimonio, hermano, haga énfasis en lo positivo. No se ponga a contarle a la persona que usted le está aplicando sus problemas que tiene ahorita. No podemos desahogarnos con gente mundana, porque primero que nada no te van a entender, segundo no van a orar por ti porque no son gente de oración, y número 3 te van a decir, y no que eres cristiano pues, y no que Dios es bueno, y no que Dios arregla la vida, y entonces ¿por qué tienes problemas? Use la sabiduría, no le hable de sus problemas a la gente mundana. Diga conmigo, no le voy a contar mis problemas a mundanos. Amén. No lo haga, hermano, no lo haga. Eso es una ley del cristiano. No le cuente sus problemas al mundano. Amén. Cuéntele cómo Cristo ha cambiado las metas de su vida o su actitud hacia las posesiones. Antes quizás mi meta era ser millonaria, ahora mi meta es llegar a la gloria. Amén. Antes quizás yo le ponía mucha importancia a traer un carro bueno, a tener una casa bonita. Ahora le pongo importancia en que Dios me construya una casa en el reino de los cielos, en ganar la salvación. Ahora me importa más vivir la santidad. Amén. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces debemos de contarles cómo Cristo ha cambiado las metas de nuestra vida, nuestra actitud hacia las posesiones, hacia otras personas, aún hacia nuestras familias. Porque ¿cuántos no trataban mal a sus familias antes de llegar a Cristo? Hombres que golpeaban a la mujer, hombres que maltrataban a la mujer, la engañaban y tanta cosa que le hacían, pero llegan a Cristo y Cristo hace un cambio en ellos. O mujeres. Porque muchas veces se habla que el hombre y la mujer también, hay mujeres malosas. Pero también cuando Cristo llega a la vida del hombre o la mujer, Él cambia al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se pueden hablar de esas cosas. Particípeles del amor que ha venido a conocer. El amor de Dios no se compara con el amor de nadie más. El único que se llega a comparar un poco con el amor de Dios es el amor de una madre hacia sus hijos. Pero aún, hermano, las mamás a veces o se olvidan de los hijos, los abandonan, o mire, hoy en día, ¿verdad? Los abortos les quitan la vida antes de nacer a sus propios hijos. Y Dios no es así. Dios nunca te abandona. Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca te deja solo. Dios nunca te quita la vida. Al contrario, quiere darte vida eterna, quiere darte vida en abundancia. Entonces compártales ese amor de Dios que usted ha venido a conocer. Amén. Relate alguna de las respuestas a la oración que ha recibido. ¿Cuántos han recibido respuestas a oraciones? Yo he recibido respuestas a oraciones, respuestas hermosas, y a veces la respuesta ha sido no, pero siempre hay respuesta. Amén. Dios nunca se queda sin responder. No, Él siempre responde. A veces te dice espérate, a veces te dice tengo algo mejor, a veces te dice sí y a veces te dice no, pero siempre te da una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Explique cómo es que usted sabe que Dios siempre está en su compañía, aún en los momentos de angustia y de dolor. Dé a Dios la gloria por las cosas que Él ha hecho en su vida.
Resuma su testimonio mencionando varias maneras en que haya mejorado su vida desde que entró Cristo en su corazón. Describa algunas de sus esperanzas y deseos para el futuro servicio de Él. Señale la paz y el gozo que usted experimenta ahora en Cristo. Y es que la paz que Cristo nos da es incomparable. Es incomparable, hermano, porque a veces no hay para pagar los biles, pero uno duerme tranquilo porque tenemos la paz de Cristo. La paz de Cristo no quiere decir que no van a haber problemas. La paz de Cristo es que aunque hayan problemas, nosotros hemos confiado en Cristo porque Él ya venció al mundo, Él ya nos dio la victoria. Amén. Eso es tener paz en Cristo. Muchos piensan que la paz es no tener problemas. No, la paz es poder tener problemas y seguir confiando en el Señor, que Él tiene el control de todas las situaciones en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Resuma su testimonio mencionando varias maneras en que haya mejorado su vida desde que Cristo entró en su corazón, ¿verdad? Señale la paz y el gozo que usted experimenta ahora en Cristo. Esta última parte de sus testimonios debe ocupar el 1.5 minutos finales del tiempo. O sea, en 5 minutos hay que contar nuestro testimonio. ¿Quién puede contar un testimonio en 5 minutos? Para darles un tiempo. Les vamos a empezar a dar testimonios en los servicios para que nos testifiquen, porque la verdad es que yo los veo aquí, sé que conocen al Señor, pero yo no sé cómo llegaron a Cristo. Yo no sé cómo Cristo llegó a su vida y me gustaría escuchar sus historias, sus testimonios, amén. Así que vamos a empezar a dar, hermana Gloria, tiempos de testimonio para que nos den el testimonio y nos testifiquen cómo es que Cristo llegó a su vida y a su corazón, amén. En conclusión, hermano, el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y una de las mejores formas de traer personas a Cristo para salvación es a través del testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por esta razón, Jesús quiere que seamos testigos de Él. No se ponga a contar testimonios ajenos. Oh, yo conocí a un hermano que era así, así, y Dios lo cambió. Cuéntele el testimonio de usted. Hágalo personal con la persona que usted está hablando. Créame, le va a impactar más a esa persona escuchar el testimonio de usted que escucharlo a usted recitar el testimonio de alguien más. Hay quienes llegan y solo dicen, oh, te voy a contar el testimonio de Margarita. No, es que hay predicadores muy famosos que tienen testimonios grandes. Holguín, creo que había uno de apellido Holguín que tenía un testimonio. Manuel Azúcar, de Lázaro Santana. Lázaro Santana también tiene un testimonio muy impactante, que son buenos compartirlos, pero al momento que usted le está hablando a una persona, relátele su testimonio de usted, cómo Dios llegó a su vida, cómo Dios transformó su vida y cómo ahora su vida es mejor porque Cristo es su compañero de vida. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor, amén. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes, amén, y que podamos aprender cómo testificar y que testifiquemos, hermano. Testifique, aproveche cada oportunidad que usted tiene para testificar. Hágalo, amén. No se quede callado, no se quede sin la oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo con tanta gente necesitada que hay allá afuera, amén. Así que pónganse sobre sus pies.